Pueblo, doctor Freddy Carrión Intriago, quien interviene en el marco de esta comisión general. Señor presidente, señor secretario, buenas tardes a todos y a todas los legisladores, legisladoras de la Asamblea Nacional. Un afectuoso saludo, señor presidente de la Asamblea Nacional. Y muchas gracias, primero, por permitirme participar. Agradecerle también al asambleísta Raúl Tello, con quien pudimos hacer esta sensibilización de las personas con discapacidad para vivirlo directamente, lo que ellos sufren, cuáles son sus niveles o sus limitaciones que como sociedad hemos impuesto y que indudablemente ellos deben sobrellevar. Además de la discapacidad, también este tipo de problemas, que es hora de que como sociedad empecemos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo, de qué manera podemos aportar para la inclusión necesaria de las personas con discapacidad. Quisiera hacer un breve antecedente de por qué el 3 de diciembre se constituye en el Día de las Personas con Discapacidad. Primero, porque fue declarado por la Asamblea Nacional, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 47.3, en 1992 como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto con un objetivo: promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural. Las personas con discapacidad han llevado una lucha permanente frente a la generación de políticas públicas que se relacionan directamente a garantizar sus derechos, y esto lo vienen haciendo por varios años. De ahí que es sumamente importante, señor presidente y señoras y señores asambleístas, que se les reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, conforme lo establece la Constitución de la República. Pero adicionalmente considerarlos que son un grupo de personas, primero, de atención prioritaria, y que indudablemente como Estado debemos arbitrar las medidas necesarias para generar niveles aceptables de inclusión social que les permitan desarrollarse de una forma libre, en pleno garantía de sus derechos. La necesidad de pensar en atención especial y especializada es la manera de brindar a las personas con discapacidad los elementos normativos y de política pública, así como las herramientas para equiparar sus condiciones con el resto de la ciudadanía y poder gozar, que esto es uno de los aspectos fundamentales, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna de los derechos que les corresponden, tanto porque se encuentran establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales, como por su propia condición de ser humano. Así lo reconoce el artículo 35 de la Constitución, cuando los incluye como un grupo de atención prioritaria. Por ende, la política del Estado debe estar orientada a generar condiciones para la inclusión social. Como un dato importante, por ejemplo, actualmente en las ciudades de Quito y Guayaquil es donde se concentran el mayor número de personas con discapacidad. Para ponerlo en términos o en porcentajes, tanto en Guayaquil y en Quito representan el 25 y el 16% respectivamente. Y las personas que tienen un mayor grado de discapacidad son las que tienen una discapacidad física con 46%, seguido de la intelectual con 22%, la auditiva con el 14% y la visual con el 11% aproximadamente. Esos son los porcentajes de las personas con discapacidad y en donde se encuentran concentrados en una mayor proporción. En este contexto, y a pesar de que la Ley Orgánica de Discapacidades es una norma construida desde un enfoque especializado, que hay que reconocerlo, y que esto entró en vigencia en el año 2012, es decir, ya dentro del marco de garantías constitucionales que establece la Constitución del 2008 y que enfatiza que las normas y la política pública deben centrarse en la persona, sus necesidades y principalmente en garantizar y proteger los derechos de aquellas personas que requieren de una evaluación de normas que les permitan, insisto, viabilizar su desarrollo de su proyecto de vida y de esa manera generar mayores niveles de inclusión como seres humanos plenos de derechos. Y los beneficios tributarios y no tributarios que se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades son necesarios y se constituyen en una forma de promover la equidad económica de las personas con discapacidad. Sin embargo, hemos sido testigos cómo estos, obviamente, han sido apropiados por personas que se han aprovechado de esta situación, obviamente, para entrar en situaciones de beneficio personal a nivel económico. Es lamentable ver cómo niños, niñas y adolescentes, adultos mayores con discapacidad grave
y Severa no pueden y no han podido acceder a estos beneficios porque el proceso de entrega del carnet pasa por un sinnúmero de obstáculos burocráticos que lamentablemente los han marginado de estos beneficios que terminan siendo ya derechos, ya no son un simple beneficio económico, sino un derecho dada su condición para generar, insisto, estos niveles necesarios de igualdad. Poco nada se ha trabajado, y esto es importante destacarlo, en tener servicios de salud especializados que promuevan la habilitación y rehabilitación física, psicológica y mental de las personas con discapacidad. En este espacio incluso se podía pensar en políticas de promoción de la industria nacional para que no tengamos que importar en altísimos costos órtesis, prótesis u otros instrumentos o herramientas de apoyo para las personas con discapacidad. Hay que promover la investigación en varias universidades técnicas y han presentado proyectos a través de estudiantes donde se han generado instrumentos mezclados entre técnica y tecnología que apoyan a mejorar las condiciones de quienes tienen una discapacidad visual o auditiva, por poner un ejemplo. Pero se quedan en estos proyectos en las aulas por falta de un incentivo, de un reconocimiento, de un aliciente que les permita estas ideas desarrollarlas y que vayan en beneficio de las personas con discapacidad. La poca información que tenemos a mano también es uno de los grandes problemas para las personas con discapacidad congénita o adquirida y que se encuentran en la pobreza. Dependiendo de la gravedad de la discapacidad, requieren el apoyo de sus familiares, obligando a más de una persona en el núcleo familiar a quedarse en casa e imposibilitado de buscar trabajo. Ahí hemos hablado del caso de los trabajadores sustitutos. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, señor presidente y señoras y señores asambleístas, porque últimamente hemos tenido una situación de regresividad en derechos cuando muchas personas con discapacidad o trabajadores sustitutos han perdido sus puestos de empleo y eso indudablemente genera una vulnerabilidad mayor frente a la persona normal o que no tiene ningún tipo de grado de discapacidad. Es ahí donde nos preguntamos realmente si las bases de datos de las instituciones responsables se han actualizado o si con un bono de menos de $100 estas personas pueden subsistir. Aquí lo que se pretende es cambiar la política asistencialista por una política de integración, de inclusión que reconozca a las personas con discapacidad y sus derechos y les permita desarrollarse. Otros requieren otro tipo de medidas, en cambio, de involucramiento de los propios GATS como las ciudades amigables para las personas con discapacidad y que involucran que un diseño urbanístico tenga en cuenta a las personas con discapacidad. Los servicios de transporte público sean acordes a sus necesidades especiales y en esto es fundamental la participación y la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados en el desarrollo urbanístico cuando establezcan estas necesidades de las personas con discapacidad. En el ámbito de la educación, señor presidente, es muy importante. Ya superamos la época en que quienes eran diferentes se los debía segregar. Es hora de pensar no solo en diseñar escuelas y colegios físicamente inclusivos, sino en programas de educación que sean enfocados desde este punto de vista de las personas con discapacidad. Porque no todas las personas con discapacidad son, entre comillas, como lo suelen llamarse, especiales, o requieren una educación especial. Pero tampoco, en la actualidad, las unidades educativas están aptas para recibir en sus aulas a personas con discapacidad. No tienen. Y ahí es necesario promover desde el punto de vista educativo una política inclusiva en todos los ámbitos y además que el currículo educativo incluya el enfoque en derechos humanos tan necesarios para cualquier política pública. De esta manera, nuestros ciudadanos y ciudadanas construiremos una nueva cultura de inclusión, de respeto, de simpatía y de empatía también con las personas que se encuentran en situaciones o que tienen discapacidad. Para finalizar, presidente, las personas con discapacidad no pueden estar excluidas en la sociedad y tampoco del ámbito laboral. Las políticas laborales deben estar pensadas en sus condiciones. No nos podemos limitar a una simple cuota que muchas veces se cubre por la necesidad de la empresa o de la institución pública. Debemos generar los espacios laborales que permitan que las personas con discapacidad no solamente accedan a un puesto de trabajo, sino que permitan su desarrollo social, individual, y de esa manera podamos contribuir también a generar espacios de inclusión y sobre todo libres de discriminación. Estos temas, presidente y señoras y señores asambleístas, deben ser tratados y analizados con profundidad en este marco de la nueva o de las reformas a la ley orgánica de discapacidad.
porque es fundamental que ustedes, como el órgano, el primer poder del Estado, conozcan las diferentes realidades, los diferentes rostros de las personas con discapacidad, pero también de sus familias, y que promovamos una ley que parta desde ellos, y no desde el ego de haber cumplido con un compromiso político. Con toda sinceridad, creo que es necesario repensar la política pública a través del aspecto normativo desde el punto de vista de las personas con discapacidad y de sus familias, para de esa manera generar niveles de mayor inclusión social, pero sobre todo garantizar los derechos humanos de todas y de todos. Es importante, señor presidente y señores asambleístas, promover este debate amplio que nos permita proteger los derechos de las personas con discapacidad y no generar mayores niveles de discriminación o de segregación cuando no atendemos las necesidades de aquellas personas que les surge, primero incluirse, generar o permitir incluirse en la sociedad, todo a través de una política del Estado que tome en cuenta a las personas con discapacidad, a sus derechos y obviamente a sus familias. La Asamblea Nacional en estos momentos tiene una gran oportunidad, aprovechando de la situación que se dio en el contexto de la pandemia del mes de octubre y que lamentablemente se produjeron hechos de corrupción con la entrega de los carnets fraudulentos. Es hora de generar una reivindicación para estas personas con discapacidad, viabilizar sus mecanismos de obtener los carnets, pero sobre todo que de parte del Estado, incluida desde la Asamblea Nacional, se pueda dotar de una legislación pertinente, actualizada, pero sobre todo garante de los derechos humanos. De la misma manera, presidente, y con esto quiero finalizar y agradeciéndole por permitirme este espacio de dirigirme al Pleno de la Asamblea Nacional, a todos los señores y señoras asambleístas, para concientizar, ahora que estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, también hacer una alusión directa a que en estos momentos ustedes van a debatir un tema o un proyecto de ley fundamental para el país que tiene que ver con la Ley Orgánica de la Movilidad y que es un tema de mucha relevancia política y social y que debe inscribirse en la garantía de los derechos humanos. Sobre esto ha habido ya resoluciones de la Corte Constitucional como máximo órgano de justicia constitucional, que es importante tomarlo en cuenta y que como Defensoría del Pueblo nos encontramos bastante preocupados sobre el texto de este proyecto de ley que no está involucrando ciertos conceptos que son fundamentales a la hora de proteger los derechos de las personas que se encuentran en movilidad. Es necesario que estos temas sean analizados a profundidad siempre, señor presidente y señoras y señores asambleístas, desde un enfoque en derechos humanos, porque las personas que se encuentran en movilidad gozan de derechos. Tienen los derechos que cualquier Estado, independientemente de la nacionalidad de la persona en movilidad, tiene que protegerlos, asistirlos y de esta manera garantizar sus derechos por su condición de ser humano. Presidente, señoras y señores asambleístas, les agradezco por esta oportunidad y muchas gracias por permitirme este espacio. Hemos escuchado ahí al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, quien resaltó la necesidad de pensar en atención especial y especializada. Señores asambleístas, escucharemos la intervención del magíster Víctor Hugo H., presidente del colectivo de personas con discapacidad de Pastaza.